Situación de las cárceles en Venezuela. Venezuela sufre una crisis carcelaria crónica. El hacinamiento, la insalubridad, el ocio, las drogas, la corrupción y la violencia traducida en huelgas y motines, la tenencia de armas, muertes, heridos y secuestrados son observados en todas las cárceles venezolanas. Estos delitos se realizan muchas veces en complicidad con la Guardia Nacional y los demás órganos de seguridad del Estado. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en los primeros 6 meses de este año murieron 289 reclusos, 423 resultaron heridos. El mismo informe establece que en este momento hay 52.933 reclusos en tan solo 34 prisiones, que cuentan con capacidad global para apenas 16.539 reos. Es una responsabilidad del Estado velar por la vida de las personas, también de las que están privadas de libertad. Hasta ahora el gobierno ha demostrado no estar en la capacidad de controlar la corrupción de las cárceles, acelerar los juicios de los presidiarios y lograr la rehabilitación e integración a la sociedad de los mismos. ¿Cuándo se va a garantizar el derecho a la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad? Johan Irigoyen. Gracias. Alfredo. Bueno, está muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a seguir con la lectura del Tilín Tilines número 12 de la doctora Consuelo Briceño Canelón. La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a la vejez como condición en la cual la persona que no dispone de medios de subsistencia tiene derecho a la solidaridad social e insta a los gobiernos a adoptar la legislación que establezca los derechos de los ancianos y a llevar una vida digna e independiente y de participar en la vida social y cultural. La ñapa que nos manda la doctora nuestro programa es muy fuerte, la ñapa 1. Ahora, resolver la tarea pendiente, rescatar la presidencia de la República de manos del extranjero. La segunda ñapa es una cita que pusieron en un comentario a estos tilintilines. Dice, pocas personas como la doctora van quedando, lúcida, llena de conocimientos, llena de valores morales, espirituales y éticos, que hoy en una sociedad convulsionada como la que se vive hacen falta. Bien, agradecemos muchísimo todos estos comentarios y por supuesto a la doctora Tilín Tilines, que es un verdadero regalo de una persona anciana que ha vivido intensamente su vida cívica y pública en Venezuela, ha prestado servicio en el Ministerio de Educación y deja estos pensamientos para las generaciones futuras. Alfredo. Bueno, ahora quisiera empezar a tratar el tema, Blanca, acerca, ¿verdad? Mientras que el tiempo que nos quede para llamar a nuestro invitado, acerca de estos dos videos que acabamos de pasarle hace unos momentos, en los cuales Evelyn de Rosales, o Evelyn Trejo de Rosales, y Ramón Muchacho, en diferentes espacios y en diferentes momentos, ¿verdad? Uno en una entrevista, otro en unas declaraciones, Evelyn, empezando por ella, llama a Maduro, ¿verdad? En primer lugar, al trabajar juntos, pero lo llama presidente, ¿no? Lo llama presidente varias veces, ¿no? En primer lugar, empieza por allí. Y termina con la lamentable frase de decir que ella es su brazo derecho o su mano derecha y que ella es amiga del régimen. Entonces, esto lamentablemente supone, ¿verdad? En mi opinión, dos gravísimos hechos, ¿no? El primero, que es una prueba fehaciente de que, en primer lugar,
el divorcio entre la clase opositora en Venezuela, o la clase opositora que ahora le hemos bautizado la oposición burrundanga, ¿verdad? Que como aquella sustancia que pupula por nuestros países, es consumida de manera accidental por sus víctimas, y esta a su vez le quita la voluntad, haciendo que el victimario tome ventaja de la víctima de manera total. O sea, la persona pierde la voluntad y hace todo lo que su victimario le pide. En segundo lugar, queda evidenciado, ¿verdad?, que esta oposición ya ha dado por sentada legítima la presidencia de Nicolás Maduro, porque uno de los argumentos de la oposición después del 14A, perdón, era que ese gobierno era ilegítimo, y era ilegítimo porque se había robado los votos, era ilegítimo porque Maduro no podía ser candidato presidencial siendo el vicepresidente que nunca, ojo, que nunca se juramentó, que debido a una decisión lamentable y grosera del TSJ, ¿verdad?, e inconstitucional del TSJ, le permitió a Maduro subirse a la vicepresidenta de la República, y después la ilegalidad que supone violar la Constitución en cuanto un vicepresidente en ejercicio no puede ser candidato presidencial. Esos tres argumentos, que por sí solos tienen muchísimo peso, se quedan sin validez con estas declaraciones de un alcalde electo que después de ser proclamado le pide al presidente de la República, a ese que antes decían que era ilegítimo, trabajar juntos, ¿no? El segundo es Ramón Muchacho. Y me van a disculpar esto que voy a decir, pero como su apellido lo dice, es un muchacho. Un muchacho que no sabe lo que está diciendo. Y no sabe lo que está diciendo porque, a pesar de ser abogado, ¿verdad?, Ramón Muchacho es abogado. El actual alcalde de Chacao, en la pregunta que le hace Villegas acerca del Plan Patria, él dice que si ese plan es constitucional, ellos lo van a cumplir. O sea, que sabiendo que ese plan es inconstitucional porque viola el preámbulo de la Constitución, o sea, el Plan Patria viola desde el principio de la Constitución hasta el final, la viola completamente. O sea, un plan que está fuera de la legalidad en Venezuela. Un abogado, el más ignorante de todos los abogados, es más, un abogado que se graduó en la misión esta chavista que están por ahí, que graduó abogados de esos fast track, sabe mejor que eso, o sabe mejor que ese plan es inconstitucional, ilegal. Entonces, abrir el compás acerca de que si esto es legal o no, supone una actitud, en mi opinión, colaboracionista, ¿verdad?, en sumisión a un régimen criminal que está sustentado nada más y nada menos que por la invasión cubana, o sea, de una potencia extranjera a nuestro país. Sabiendo ellos perfectamente que esa situación es así, engañando a todos aquellos que en su buena fe creen que seguir votando es una opción, ¿verdad?, y que después de un largo domingo lleno de angustia, lleno de miedo, de terror, ¿verdad?, y de sacrificios para poder votar, al final del día ellos tienen que sufrir la desilusión lamentable de ver a su dirigente bajarse los pantalones para mostrarle la parte del cuerpo, ¿verdad?, donde la espalda pierde su nombre, para no ser escatológico, al régimen. Nos pueden decir cualquier persona que los apóstoles de la oposición burrundanga, nos pueden decir a nosotros que estamos equivocados o que somos radicales al afirmar una vez más que votar en Venezuela, además de no constituir un derecho a votar o a elegir, mejor dicho, porque el principio un voto, un elector, un voto en Venezuela no existe.
Además de eso, estamos bajo un régimen comunista, ocupado por un régimen criminal que tiene afligido, que ha afligido por más de 50 años a su país y que solo persigue hacerlo con nosotros. O sea que el principal enemigo que nosotros tenemos es ese régimen, y nuestros funcionarios, al verse electos, además de celebrar de manera campal una elección que para nada puede alguien decir que es una victoria, porque Capriles cometió el gravísimo error de suponer que esta elección era un plebiscito, y si eso es así, entonces la presidencia de Maduro está más que legitimada. Hoy, después de esas elecciones, estamos mucho más débiles que antes, mucho más divididos que antes, y a la merced de un régimen que seguramente, por los caminos que vamos, va a convertir a Venezuela en una sucursal de ese régimen diabólico, esclavizante y criminal que ha martirizado al pueblo cubano por más de 50 años. Blanca. No, gracias, Silfredo. Fíjate muy bien la noticia que leímos, y es de un periódico de Panamá, Panam Post. Y literalmente dice: los candidatos de la oposición consiguieron nuevos empleos y un salario estatal gracias a sus flamantes cargos en los municipios, pero ayudaron a Maduro a transformarse en el líder legítimo del país. Bien, entonces, delante de lo que hemos dicho muchísimas veces, que significa la masacre de la Constitución implica la masacre de los pueblos. Esto es lo que llamamos un lema parneliano, porque fue ese líder pues el que lanzó esa gran verdad ante el mundo. Hoy en día estos señores van a cerrar el año 2013, que se aproxima a los 25.000 homicidios, personas muertas por el terrorismo de Estado, y ellos sentados en sus empleos. Encima de eso, sentados en un programa de televisión con el señor ese, Bill Egas, porque no sé cómo combinarle ahí el nombre exactamente, y diciéndole: bueno, chico, tú, en un tuteo donde te voy a pedir ayuda, porque quién sabe qué disparate y qué contrato extraño tendrán para la remodelación, mejor dicho, la transformación del antiguo mercado de Chacao, que no entonces pudieron conservarlo a manera de un museo quizás, o de un mercado que tuviera verdaderamente no solo moderno, sino que le ofreciera una alternativa a la hambruna que hay en Venezuela, por ser una resistencia al régimen capaz de organizar en modo paralelo, visto que el país da para construir 1.000 millones de estados paralelos, una organización paralela que permita como mínimo algunas verduras, lechuga, es decir, algunos alimentos tener en abundancia allí en el mercado de Chacao. Pero verdaderamente la parte gravísima, no solamente de este señor, sino la de la otra, Maracaibo, es simple y llanamente considerarse en grado de ser la mano derecha del comunismo. Entonces hay que pensar muy bien qué es lo que esta gente está diciendo. Esta gente se está autodenunciando, y tenemos que poder empezar a oír con nuestros oídos bien abiertos, porque no fue gratuito que el Señor Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Por algo lo dijo, y eso es una enseñanza para todos y cada uno de nosotros a lo largo de toda la vida, seamos o no creyentes. Entonces, la destrucción de Venezuela, la venta del país a un régimen miserable, porque verdaderamente eso lo que es una isla completamente sufrida, y ya vamos a oír probablemente cómo verdaderamente es la realidad
de que estos señores lo único que quieran es ser ellos los jerarcas para mantener un pueblo esclavizado en esas condiciones y encima de eso salgan a dar esas declaraciones. Por supuesto, nosotros fuimos sumamente claros. Primero, Silfredo, quisiera recordar que nosotros tuvimos la prevención de decir en uno de nuestros programas que estábamos cercanos a una situación de una implosión social. Hablamos de eso y sucedió. A esa implosión social le sacaron la punta en una elección para transformar, como sucedió en la Yugoslavia de Milosevic, a las personas en ladrones, en individuos que no trabajan, en personas indolentes, toda esa gravísima situación de una gran masa del país que está obcecado detrás de unas palabras vacías sin ver el país total e integralmente vendido y dirigido hacia un régimen que va a ser mucho peor que lo que hoy en día pueda hacer Cuba, porque los nuevos regímenes superarán en catástrofes, en criminalidad, en tortura y en esclavitud a los que fueron los clásicos regímenes del siglo XX. Si fueron. Silfredo, no sé si me estás oyendo. Perdón. Indudablemente hemos llegado a un punto donde los venezolanos, todos, los de un lado y los del otro, y a los que me refiero de un lado y los del otro, me refiero a la oposición, a la nación opositora. A la nación opositora que ha, de manera, y lo reitero, desde su buena voluntad, desde su deseo pacífico de resolver esto por la vía electoral, han apoyado de manera irrestricta, porque muchas veces ganados en esa misma voluntad han cometido el error de demonizar y satanizar a los que hemos dicho por las razones por las cuales no debemos seguir participando en esas elecciones. Debemos unirnos definitivamente en el propósito que nos debe mover a todo aquel que dice y que se profesa opositor, que es devolverle la libertad a Venezuela. Pero necesariamente eso no va a ocurrir hasta que los venezolanos no entendamos de manera integral que nosotros nos estamos enfrentando no a un régimen dictatorial, no a un segundito que estoy recibiendo la llamada del invitado. Buenas noches, doctor Ramos. Ah, ok, perdón. No, era un número equivocado. Entonces, ganados en esa idea, ¿verdad? Errónea, de que nosotros estamos luchando contra un régimen dictatorial como el de Pérez Jiménez, por ejemplo. Hay gente que todavía cree que esto que estamos viviendo nosotros en Venezuela se trata acerca de un dictador de esos, tú sabes, de corte latinoamericano que hemos tenido durante toda la historia en toda Latinoamérica, de estos militares que se han instalado ilegalmente en el poder y que han martirizado a Venezuela y a todos esos pueblos latinos, bueno, y que han devenido en regímenes que al final, con votos, en el caso de Pinochet y con otros tipos de otros golpes de Estado, se han derrocado. Bueno, esta vez estamos enfrentados a una situación parecida a la que nos ocupaba en el tiempo de la colonia, cuando España ocupaba a Venezuela y Venezuela era una colonia española. Nosotros ahora, ¿verdad? El colonizador se nos cambió. Ahora no es español, ahora es cubano. Y Venezuela está ocupada, y aunque suene radical, y aunque alguno diga que esto es una exageración, Venezuela está a la merced de un régimen, ¿verdad? Que, ayudado de manera cobarde por una banda de facinerosos, le han entregado de manera cobarde nuestra soberanía
a un régimen criminal, antidemocrático y violador sistemático de los derechos humanos. Si nosotros los venezolanos no entendemos esta realidad, vamos a seguir con la maldición de Sísifo, condenado al inframundo a empujar una grandísima roca por una ladera, y cuando lleguemos allá arriba, casi acomodando esa roca en esa ladera, entonces esa piedra rueda otra vez abajo y nosotros tenemos que volverla a empujar y volvemos para abajo y volvemos por hasta la eternidad. Porque seguir eligiendo, seguir votando en unas elecciones de este tipo supone ese mismo dilema y ese mismo castigo. Con la diferencia que Sísifo era un malandro, era un ladrón, era un mentiroso, un asesino, y que fue condenado al inframundo, o sea, al infierno, por esos mismos errores y por haber revelado los secretos de los dioses. Nosotros los venezolanos no creo que hemos hecho tanto, los ciudadanos venezolanos, para merecernos esa maldición. Y lo peor aún es que quienes dicen que están allí para ayudarnos, para salvar a la república, para salvar a la democracia, son los primeros que colaboran con ese régimen. Si a alguien le queda alguna duda, dejo esos 2 videos allí como prueba de lo que estoy diciendo. Adicionalmente a eso, el señor Enrique Capriles Radonsky ayer declaró que Maduro estaba destruyendo el legado de Chávez. Ahora, yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿cuál legado tiene Chávez? Dejó Chávez en Venezuela. Y segundo, si algún legado tiene Chávez, es la destrucción moral, física, espiritual y lingüística de nuestro país. Entonces, si esos 4 legados que son nefastos, que suponen destrucción, ¿cómo es que alguien puede destruir la destrucción? Esto es otra prueba de que nosotros tenemos líderes, pseudo líderes en ese país que son exactamente lo mismo que nos está afligiendo en este momento y que no puede ser, ¿verdad?, bajo ninguna lógica, ¿verdad?, la cura de la fiebre puede ser la fiebre. ¿Usted ha ido alguna vez al médico con fiebre y el médico le ha recetado más fiebre para curarse de esa fiebre? No. El remedio de la fiebre es remedio, es medicina. Es lo contrario que la enfermedad. Pero usted no me puede curar a mí con la enfermedad. Usted no me puede curarme una infección dándome infección. Una persona, un dirigente político que defienda, ¿verdad?, el legado de Chávez, se supone, o es de suponer, que está de acuerdo con ese legado. Porque ¿cómo tú vas a defender algo que tú combates? De ninguna manera. Entonces ahí tienen esos 3 ejemplos, de una vez más, y todas las semanas aquí buscaremos ejemplos para argumentar y para apoyar nuestra tesis de que en Venezuela la oposición es burrundanga, es colaboracionista y es la base que fundamenta a ese régimen que hoy, más que nunca, nos amenaza con convertirnos en una colonia de ese miserable régimen que está martirizando al pueblo cubano por más de 50 años. Blanca. Bueno, sí, verdaderamente eso está claro. Por eso la hemos llamado no solamente pseudo-oposición colaboracionista, o ahora con este nuevo nombre, la oposición burundanga, sino que la hemos también llamado monopartidismo plural imperfecto, para que se entienda. Y de hecho, tendríamos que tener tiempo, quizás al final, Silfredo, para analizar un momento cómo fue la presentación de las cifras del resultado electoral que hizo la TVC, que ahora sí se erigió definitivamente la dictadora total radical del CNE. No es posible que las personas continúen creyendo
que después de que ha habido sobre 18, 17 derrotas, esa misma dirigencia los vaya a llevar a otra circunstancia de triunfo. Verdaderamente hemos recibido muchísimos insultos y nosotros como cristianos, el Señor fue ofendido mucho más que lo que nos ofenden a nosotros. Y sinceramente lo escupieron, lo vejaron. Sin embargo, Él insistió en decir: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los espacios de diálogo son verdaderamente importantes y nosotros acá desde Caminos de Libertad los seguimos ofreciendo. Y en nuestra página, en nuestro grupo y por acá por donde nos puedan contactar, siempre y cuando haya ese profundo interés, es decir, de ir a la raíz. Y cuando nos llaman radicales, por eso no nos ofendemos. No es posible no ver cómo el régimen, cómo fue Cuba. En verdad, Silfredo, quien ganó estas elecciones fue Cuba. Porque Cuba simple y llanamente no tiene ni siquiera necesidad de imponer ninguna situación internacional, insistir en nada, porque la otra, la cuarta pata del gato de la mesa donde se sostiene este régimen, pues le dio a las largas con gran cabida, llevando un rebaño de personas con una profunda ingenuidad, vamos a decirlo así, y sobre todo vamos a decir con una falta de cultura política que es necesario ir subsanando, necesario sacrificar 20 minutos, 10 todos los días y ir oyendo ciertos programas de radio. Si usted lo oye en distintas partes o empieza a leer un libro, empieza a comprender el capítulo 5 de El Príncipe de Maquiavelo, y ahí se dará cuenta cómo ese capítulo 5, escrito en el 1511 para el príncipe de Florencia, cómo someter otros pueblos a su reino, a su principado, es exactamente, literalmente lo que nos están aplicando a nosotros. Y otra cosa, cualquiera traiciona. Aquí está la noticia: alcalde electo por la MUD, Carlos Miranda Escobar, se une a las filas chavistas. ¿Cuánto creen ustedes que van a hacer esto en 48 horas de aquí a allá? ¿Y quiénes los votaron? Ustedes. Gracias, Silfredo. Bueno, para discutir este tema, ¿verdad? Y para hablar acerca de este tema que es profundamente similar, ¿verdad? Que tiene su paralelismo en el régimen cubano, como veníamos diciendo. Y yo quiero no corregirte, Blanca, sino especificar que no es que el pueblo, o sea, Cuba ganó las elecciones. El régimen de Castro ganó las elecciones, que es otra cosa diferente, ¿no? Y para hablar de este tema, hemos invitado nuevamente al doctor Sergio A. Ramos Suárez. Él es activista de los derechos humanos, defensor de los exiliados cubanos en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Además de eso, es abogado. Y lo hemos traído hoy para que junto a él nosotros podamos discutir este tema y analizar la actual situación de Venezuela y tratar de alguna manera de abrirles los ojos a todos aquellos que piensan que aún en Venezuela hay una democracia. Buenas noches, doctor Ramos, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos los telescuchas que están sintonizando este importante programa luego de estas elecciones municipales en Venezuela. Nosotros en el preámbulo del programa colocamos un video, ¿verdad?, que seguramente usted no ha visto, de la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales. En esas declaraciones, ¿verdad?, algunas declaraciones públicas, ella invitaba al presidente de la República, Nicolás Maduro, a trabajar juntos. Y ella, en palabras más, palabras menos,
se puso a la orden del presidente y le ofreció ser su mano derecha. Y además de eso, le ofreció, ¿verdad?, su amistad. Ahora, si nosotros partimos del hecho de que después del 14A, Enrique Capriles Radosky, el líder de esa oposición, nos dijo que Maduro era ilegítimo, en primer lugar porque se habían robado las elecciones, en segundo lugar porque él no podía haber sido el vicepresidente de un presidente que jamás se juramentó, y en tercer lugar porque tampoco podía ser el candidato presidencial porque la ley, la constitución prohíbe que un vicepresidente fuese candidato presidencial. Ahora, esta líder de la oposición en Maracaibo, ¿verdad?, porque es la alcaldesa electa de Maracaibo, ¿verdad?, nos dice que el presidente Maduro sí es legítimo, porque al decirle presidente a este usurpador e invitarlo a trabajar, ¿verdad?, está legitimando su posición. Y en segundo lugar, le está ofreciendo ser la mano derecha de un títere del régimen cubano, que es así como nosotros lo vemos, porque en Venezuela quienes gobiernan hoy en día son los hermanos Castro. Señor doctor Ramos, deme su opinión acerca de eso. Bueno, pues creo que me ha acertado lo que estás presentando en este momento. Yo creo que es un eufemismo llamarle presidente a Maduro, porque primeramente hay que remontarse a cómo él llegó a la presidencia de Venezuela, cómo él llegó al poder máximo en Venezuela. Él llegó a través de la usurpación de poder por medio del robo de unas elecciones, de un gran fraude electoral, y se impuso como candidato inclusive a contrario censo de lo que establece la Constitución venezolana. Y ya de partida se convierte en ilegítimo. Y si usted ejerce un poder ilegítimamente, usted se convierte en dictador. Entonces lo que tenemos es la dictadura de Maduro. Vamos a poner las cosas claras. En primer lugar, inclusive en víspera de unas elecciones municipales, pero que abarcaban 335 elecciones individuales en todo el territorio de Venezuela, el Congreso, controlado por ellos mismos, le otorga esa ley habilitante, que son como poderes omnímodos, los mismos poderes omnímodos que tenían los capitanes generales durante la colonia española. Poderes absolutos para decidir y tomar medidas de espaldas a la legislatura, sin consulto de todo el mundo, a capricho de lo que se le antoje. Y eso solamente lo hacen los dictadores. Por lo tanto, de nuevo se vuelve a repetir, y es lo que yo estoy observando a raíz de todas las noticias que están saliendo de los resultados de estas elecciones. Yo creo que se volvió a repetir el mismo libreto de robo de elecciones y básicamente de aumento de esa ilegitimidad que tiene el dictador Maduro, porque ya no se le puede llamar presidente a quien no es legítimamente electo y ejerce el poder. Yo creo que necesariamente el gran problema que tiene inclusive el Consejo Nacional Electoral es la ausencia de real autonomía del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien controla, y quien está en el Poder Ejecutivo es quien controla ese Consejo Nacional Electoral. Y por lo tanto, no existe la transparencia necesaria que requiere un proceso electoral limpio, justo, imparcial. No existe tampoco, que cuando eso no lo hay, no se puede depender de ese tipo de organismo. Habría que hacer las elecciones contando con un organismo imparcial. Habría que llamar a lo mejor a las Naciones Unidas como elemento imparcial, completamente ajeno a la vorágine política nacional de Venezuela.
para que entonces tengamos un resultado confiable, real, de la voluntad del electorado. Y esa persona, entonces sí sería legítimo. Pero bajo estos términos, estamos viviendo en la usurpación del poder, estamos viviendo en la ilegitimidad y por lo tanto en un estado dictatorial que se disfraza de democracia, que le miente a la gente y al mundo, a la opinión pública internacional, con un disfraz de demócrata que no tiene. Y eso yo creo que es un asunto que hay que denunciar y concientizar no solamente a la opinión pública interna dentro de Venezuela, sino a la opinión pública mundial, de que aquí lo que tenemos es la dictadura disfrazada de democracia. Y eso es lo que está ocurriendo muchas veces en muchos de estos países latinoamericanos. Está ocurriendo en Bolivia, y está ocurriendo en Nicaragua, y está ocurriendo en Ecuador, en estos países controlados por este tentáculo de la dictadura totalitaria de los hermanos Castro, que ha tomado un rol imperialista dentro de Latinoamérica para usurpar, violentar, invadir la soberanía sagrada de los países latinoamericanos, como lo ha invadido en Venezuela, donde inclusive tienen dentro de sus estructuras políticas elementos de la seguridad del Estado, de las fuerzas especiales, de tropas especiales y una serie de elementos controlando a este gobierno que tiene además la característica de ser títere de los hermanos Castro, que son quienes están controlando los cordelillos en los cuales se mueve este señor que se llama presidente y que no es más que el dictador Maduro. Bueno, sí, buenas noches, licenciado. Soy Blanca, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Oyéndolo con muchísima atención y espero que igualmente todos nuestros radiocacerolazos TV oyentes lo estén oyendo con el mismo interés profundo, porque verdaderamente a veces se necesita que otras personas digan lo que uno viene diciendo desde hace tiempo. Sin embargo, esa situación que usted plantea es una situación ideal, y para esa situación ideal necesitaríamos poder tener organismos y organizaciones de la ciudadanía venezolana con capacidad, incluso económica, obviamente, de poder ejercer una presión en los niveles internacionales. Sin embargo, a nivel internacional lo que hay son los lobbies del régimen, y en casi toda Europa, al menos por acá, por Italia, lo dieron vencedor al tirano, es decir, al títere del tirano, al írrito, y verdaderamente el proceso lo que permite decir es que ha sido una legitimación. Seguramente no sabremos nunca la verdadera votación, y como habíamos dicho, hipotizado en uno de nuestros programas, que hubiera bien podido ser que inclusive dejaran ganar a la oposición, tanto para poder decirle al mundo somos demócratas, hemos perdido en las principales ciudades, hemos aceptado esto, para amanecer ya probablemente el lunes con nuevos ministerios ya empezaron a ser decretados, y que son sobre estructuras que anularán ese sistema. Por lo tanto, digamos, mi pregunta principal es: ¿cuánto pesa el apoyo internacional que hoy en día tiene Cuba con ese saludo de Obama después en el mercado, en la organización del mercado mundial, aceptó una especie de negociación? ¿Usted nos quiere, por favor, hablar de ese tema? Bueno, definitivamente aquí hay dos cosas. Hay una situación que se presenta en la cual el presidente Obama, en un acto público, se topa con un saludo que pudiera ser interpretado
como un gesto de acercamiento. Y lo cual, si fuese esa la interpretación, creo que sería una interpretación errada, porque le estaríamos legitimando un régimen que lleva más de 5 décadas de una dictadura totalitaria, una dictadura férrea, que no respeta los más elementales derechos humanos. De hecho, en Cuba, el Día de los Derechos Humanos, se arrestaron más de 130 opositores que trataban de conmemorar el día en que se instauró la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y hubo 130 detenidos a lo largo y ancho de todo el país. Hoy mismo llega la noticia de la detención del opositor Antonio Rodríguez, que nos lleva, presidente del grupo TAOSAT, y simplemente ha sido un opositor pacífico que ha tratado de levantar conciencia sobre los derechos humanos y pedir la democracia y las libertades para el pueblo cubano, y ha sido detenido simplemente por este hecho, porque quería hacer un congreso donde se hablara sobre derechos humanos dentro de Cuba. Así que ese es el maestro, o sea, ese es el régimen modelo que quieren implantar ahora en Venezuela. Ese es el régimen que quieren y lo van implantando poco a poco. Acabamos de ver cómo, en víspera de las elecciones, por dar un ejemplo, el dictador Maduro autorizó, exhortó a la comisión de delitos y autorizó que se saquearan tiendas y se robaran artículos en contra de lo que es la misma ley venezolana. O sea, yo estoy autorizando a la delincuencia, pero es a la delincuencia de quienes no quiero que tengan riqueza porque los quiero decapitar. Y esto es parte de un proceso de obtención de poder absoluto, privar de riqueza a los que son contrarios o enemigos potenciales. ¿Por qué? Porque de esa manera les privo de las posibilidades de accesar a una competencia de poder conmigo. Y en Cuba lo hicieron hace muchos años atrás, cuando nacionalizaron no solamente las empresas extranjeras, sino también nacionalizaron al pequeño comerciante cubano, al señor que había puesto un abasto, o tenía simplemente un chinchorrito de vender café, y lo nacionalizaron a todos para decapitar totalmente la accesibilidad de llegar a la riqueza y empobrecer a la población. Porque parte del proceso socolor de la justicia social es empobrecer a la población, porque de esa manera yo los controlo mejor. Ese es el camino que está llevando el dictador Maduro a Venezuela. Va camino a crear el totalitarismo. Inclusive estamos viendo cómo los medios de comunicación en Venezuela están mermando en su capacidad de poder transmitir un mensaje alternativo, una opinión alternativa. Y cada vez son más los medios de comunicación, el control que va teniendo el gobierno sobre esos medios de comunicación. En el caso del pueblo, no hay medios de comunicación privados, no hay medios de comunicación alternativa. Lo único que se escucha es lo que quiere decir y lo que quiere que el gobierno cubano le llegue al pueblo. Pero aquellas otras cosas las borra completamente, no existen, no pasan, porque no hay prensa alternativa. Naturalmente, todo esto lleva a una gran preocupación, y sobre todo es muchas veces la falta de conciencia que hay en el mundo internacional, que también compite con dos elementos muy importantes en el mundo de la diplomacia y el mundo de la política internacional, que se mueve con dos factores fundamentales.
fundamentales, o sea, sobre todo a base del el interés político o el interés económico de los países por encima de lo que pueden ser a veces principios fundamentales, principios básicos que deben sostenerse como son los principios de los derechos humanos. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas seleccionaron a Cuba y seleccionaron a Arabia Saudita, que discrimina contra las mujeres. O sea, son totalmente contradicciones contra sí mismas, pero es parte de un mundo de intereses que conspira muchas veces contra las libertades fundamentales de los pueblos. Y en eso creo que hay que crear una conciencia a niveles nacionales e internacionales sobre la situación que hay en estos países que están dominados por este nuevo estilo de dictadura. Sobre todo en otros tipos de dictaduras ya más abiertos, como en el caso de Cuba, que lleva 50 y pico de años, 50 para 55 años de la dictadura de los mismos hermanos Castro y su pandilla. Bueno, mira, doctor, nosotros, además de esta nueva forma de dictadura, ¿verdad?, que se ha implantado en Venezuela y que ha sido el plan piloto para plagar a todos los países latinoamericanos de este régimen, de este tipo de regímenes diseñados por Fidel Castro, ¿verdad?, en primer lugar, y llevados a cabo por el brazo ideológico del Foro de Sao Paulo, porque eso no hay que olvidarlo. Esto no es un plan aislado, esto es parte de un plan integral bien diseñado y estructurado, que lleva años llevándose a cabo y que ha constituido un aparato de dictadura soportado sobre el andamiaje de un régimen que ha logrado de manera inaudita, increíble, sostenerse durante más de 50 años en Cuba. Además de eso, agravado con el hecho de que en Venezuela tenemos una oposición que lamentablemente, a todas luces, está solamente interesada en pequeños espacios y de poder, sacrificando el futuro de los venezolanos. Es una exageración decir que Venezuela actualmente, además de estar gobernada por un tirano, es la colonia del régimen cubano. No, definitivamente yo creo que en estos momentos hay una agresión a la soberanía venezolana por parte del gobierno cubano. El gobierno cubano está controlando muchos puntos detrás de bastidores, muchos puntos importantes a altos niveles, y el primero que está controlando es al dictador Maduro, que no es más que una marioneta del régimen de La Habana. Y el camino que está tomando, siguiendo las instrucciones del régimen cubano, es hacia ir acelerando el proceso de totalitarismo en Venezuela, o sea, ir quitándole espacios, robándole espacios a los opositores, a los que no aceptan la dictadura, para ir acaparando ese poder, centralizándolo en una casta gobernante, para tener de ahí para abajo un pueblo esclavo. Y ese es el camino a donde quiere ir el dictador Maduro. Blanca. Verdaderamente que esa es una cuestión, ¿verdad?, no solamente muy seria y triste, sino que eso conlleva también un aumento, un incremento en la cantidad de vidas que se pierden en ese camino, porque el camino de la dictadura, por supuesto, exige muchas vidas, porque hay quien no acepta esa sumisión. Entonces, verdaderamente, nosotros tenemos un artista
que él empezó una campaña contra el dictador, el insepulto, y él decía, bueno, no vale, yo no lo creo porque los venezolanos no creían. Fíjese usted el resultado de estas elecciones. ¿Cuál camino, según usted, es factible recorrer para que la gente vaya abriendo los ojos? Doctor, ¿está ahí? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ajá. Sí, ahora le escucho. Vuelve a hacer la pregunta, Blanca. Ah, bien. Mi pregunta es que, visto la situación, visto el hecho de que las personas continúan sin ver con claridad hacia dónde los están conduciendo, los llevan al matadero con los ojos vendados, estaba yo preguntando que cuál sería una posibilidad para quitar la venda, porque nosotros estamos en esa batalla. Y comentaba que había un artista venezolano que hizo una gran lucha y continúa luchando por la libertad de Venezuela, el señor Orlando Urdaneta, y él en una frase muy significativa, él la usa para decir, no vale, yo no lo creo, que va a pasar esto, no vale, yo no lo creo, que fíjate Cuba, no vale, yo no lo creo. Esa circunstancia, ¿cómo nosotros la podemos minimizar? Porque 15 años de régimen, verdaderamente, de un solo régimen, porque la oposición no existe, es burrundanga, como la llamamos nosotros. Bueno, aquí hay una situación primaria, que es el crear la conciencia. La conciencia de que al pueblo lo están engañando. Lo están engañando con elecciones falsas. Crear la conciencia de que la persona que ocupa el poder lo hace de modo ilegítimo, por tanto dictatorial. Crear la conciencia de que teniendo esto como problema, la solución está en la calle, no en otro lugar. O sea, está en esa protesta pacífica, en esa desobediencia pacífica que requiere impedir la salida de este sistema que está entronizándose en Venezuela y la salida de los invasores, de las tropas castristas, de los agentes de la seguridad del Estado castrista, de los funcionarios castristas que van allí a dar las órdenes que deberían ser tomadas exclusivamente por los venezolanos. Esa creación de conciencia, que no es fácil, hay que hacerla a los niveles de pueblo, hay que hacerla en las calles, en los barrios, en los campos, en las casas, para ir incorporando al pueblo, porque una vez el pueblo tenga la conciencia del mal, hay que decirle entonces cómo se elimina el mal, cuál es el camino para erradicarlo, y entonces tendremos un pueblo movilizado hacia la reconquista de sus libertades y de sus derechos y de la soberanía nacional del pueblo venezolano. Doctor, ayer el candidato ya eterno de la oposición burrundanga en Venezuela, Enrique Capriles Radotti, dio unas declaraciones, en mi opinión, lamentables, pero para no ser subjetivos, ¿verdad? Y direccionar esta pregunta. Obvio usted lo que acaba de decir acerca de que son lamentables. Este caballero afirmó que Nicolás Maduro estaba destruyendo el legado de Chávez. Esto supone, ¿qué lectura le podemos dar nosotros a una declaración de este calibre? Viniendo de quien se supone es el máximo representante de la oposición en Venezuela. Yo, en primer lugar, no creo que Maduro esté destruyendo el legado de Chávez, sino afianzando el legado dictatorial de Chávez.
elecciones y estuvo en ese poder ilegítimamente. O sea, vamos a poner las cosas en perspectiva. Porque él ganó la primera elección y de ahí para adelante fue amañando elecciones y por lo tanto ilegitimizándose cada día más. Y yo lo que creo que si lo hizo aquello de simplemente atraer un electorado que está en el otro bando o unas personas que están en el otro bando, me parece que no creo que tenga un resultado mayor. No creo que eso le vaya a atraer más gente. Yo lo que creo que el asunto es que yo creo que en el problema de Venezuela ya hay que empezar a poner los puntos claros sobre las IES. ¿Qué cosa es Maduro? ¿Qué cosa es ese régimen? ¿A dónde va ese régimen? ¿Y por qué hay que combatir ese régimen y sacarlo del poder? Porque entonces ellos tendrán el poder absoluto y entronizarán el totalitarismo en Venezuela. Y eso es el mensaje que hay que llevarle al pueblo venezolano en este momento, el mensaje que hay que llevarle a todas las esferas. No existe una democracia real, existe una farsa de democracia. Y eso es la conciencia que hay que llevar. Yo no creo que ese mensaje es el más apropiado. Si lo hizo para traer unos cuantos que estaban del otro lado, no creo que vaya a tener un gran efecto. Para mí, simplemente hay que radicalizar más las posiciones para que la verdad esté más clara. Esa es mi opinión. Blanca. No se le escucha a Blanca. Espérese un segundo, que Blanca no se le escucha. Ok, digo, muchas gracias, doctor. Es muy amable su respuesta. En realidad, sí, existe esa estrategia de intentar captar una parte de la población con una frase de ese tipo, por cuanto hoy en día en Venezuela se ha creado el grupo de los, vamos a decir, de los que se han desilusionado de lo que es el actual grupo de la dirigencia y que son nostálgicos del insepulto y su modo de conducir los designios de la nación hacia una entrega total de pérdida de su soberanía. Pero es que en realidad esas frases, en el momento en que reconocen que el otro es presidente, por ejemplo, le voy a decir para que usted desde este punto de vista analice esa respuesta, porque le voy a leer literalmente una parte de una noticia. Dice, F de España publica en su periódico que Maduro quedó ratificado como presidente. Y por otro lado, Jagua declara que la participación de la oposición en las elecciones de las alcaldías indican que el CNE es un ente honorable y el fantasma del fraude desapareció con esta acción. ¿Cómo nos contraponemos a esto? Porque obviamente continuamos insistiendo en que el fraude siempre es mayor, doctor. Bueno, indiscutiblemente aquí hay un juego donde se usan unas elecciones que no tienen la transparencia necesaria para proyectar una imagen falsa de que existen procesos electorales limpios dentro de Venezuela. Eso es parte de un show propagandístico que está tratando de proyectar el mismo gobierno para hacerle creer a terceros países en otras partes del mundo de que ahí hay un régimen democrático, cuando la realidad que estamos confrontando es que ad inicio el señor Maduro es ilegítimo y esa ilegitimidad se transmite y se sigue transmitiendo mientras no exista el proceso
proceso electoral claro, transparente y la unidad que lleva adelante ese proceso de escrutinio, ese proceso de toda la administración de los colegios electorales, no sea un organismo completamente imparcial. Y naturalmente yo creo que necesariamente está recibiendo el mundo un mensaje equivocado que va a llevar a una opinión equivocada. Y eso es precisamente, cuando hablábamos ahorita de crear las conciencias, lo que se tiene que hacer a nivel nacional e internacional, de crear la conciencia de que esto no legitimiza al dictador. Esto simplemente es parte de un show que ha montado el régimen para tener una legitimidad y mantener su estatus elegante o simuladamente elegante ante la opinión pública internacional, ante el resto de los países del mundo. Y eso necesariamente hay que denunciarlo, hay que desnudar del disfraz al dictador. Bueno, Silfredo, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Doctor, además de todo esto, ¿verdad? La lectura de los resultados de estas elecciones, ¿verdad? Yo no sé si usted está al tanto de los porcentajes, pero más o menos, ¿verdad? En números más, números menos, la oposición obtuvo alrededor de 4.250.000 votos y el oficialismo, el régimen, alrededor de unos 4.535.000 votos. Estos dos, combinados, estos dos números, siendo generosos, lo podemos elevar a 9 millones de votos. Pero el registro electoral de Venezuela, o en Venezuela, tiene la cantidad de votantes es de 19.800.000 votantes, de los cuales 3 millones de votantes, ¿verdad? Supuestamente, o sea, está probado que son 3 millones de votantes que no existen, son 3 millones de votantes fantasmas, que se lo podemos, por supuesto, adjudicar al régimen, ¿no? O sea, que a ellos les quedaría 1 millón y pico. Pero suponiendo que esos 4.500.000 son buenos, la suma de esos dos cómputos, restado al número total del registro electoral, quedaría alrededor de unos 10 millones de votos que se abstuvieron, 10 millones de personas que se abstuvieron de ir a votar. Ahora, la lectura de esos cómputos no se pueden traducir o no se deberían traducir en que el pueblo, en que los ciudadanos no han apoyado a un lado ni al otro, sino que por el contrario están huérfanos en la búsqueda de un liderazgo que traduzca en hechos sus peticiones y sus deseos. Bueno, puede haber ese nivel de abstención que casi raya en el 50% aproximadamente del electorado debidamente registrado para votar, significa una decepción por parte del pueblo, al mismo tiempo una carencia de esperanza en poder cambiar lo que tienen delante a través de este tipo de procesos. Y eso es muy preocupante, porque ya entrado en el elemento de decepción de ese proceso de sentirse impotente ante lo que ocurre, y por lo tanto, ¿para qué voy a votar si no voy a poder resolver ni cambiar nada? Eso es sumamente peligroso, y eso lo que ayuda es a quienes ostentan el poder. O sea, eso solamente ayuda a los seguidores del dictador Maduro. Eso es sumamente preocupante, y yo creo que hay un trabajo que hacer con este electorado, ese casi 50% del electorado aproximadamente, que decidió no concurrir a las urnas. La otra cuestión también es que los que concurren
concurren a las urnas, la diferencia, el margen es un porciento tan pequeño que denota que existe una división grande en el país en cuanto a, ¿cómo se llama?, los que todavía concurren a las urnas con la esperanza de poder cambiar al régimen que se está imponiendo por la medida por trampa, por vías de trampa. Yo creo que ahí es donde también hay que hacer otro tipo de trabajo en términos de aclarar la visión de las personas sobre qué es lo que está sucediendo y a dónde va el camino de Venezuela. Y también darle esperanza al pueblo de que sí se puede cambiar. Si se lo proponen, sí se puede cambiar. Cuando se lo propusieron los polacos, cambiaron el régimen. Cuando se lo propusieron los checos, cambiaron el régimen. Cuando se lo propusieron, también los húngaros cambiaron el régimen. O sea, es proponerse y empezar a trabajar en una dirección, en esa dirección de que se quiten las caretas y que pongamos la legitimidad donde debe estar, en el concepto que tiene que estar, que es el concepto del dictador, y que por lo tanto como dictadura el pueblo tiene su derecho inalienable de removerlo del poder para instaurar la verdadera democracia, la democracia de verdad, la democracia que verdaderamente cuente el voto del ciudadano. Y eso es un trabajo que se necesita hacer de un día a día, es un trabajo arduo, pero es imprescindible acometerlo. Bien, seguramente. Yo le voy a plantear dos situaciones, ¿no? Una es que el fraude en Venezuela es técnico, electrónico, demográfico, constitucional e institucional. Por lo tanto, no es que se trata de que haya una población que en estos momentos no vota, que vaya a votar, porque el fraude está íncito en las máquinas, en el cable, con sede, digamos, la central de operaciones en La Habana, etcétera. Esto es una parte. Pero hay otro modo de ver estas elecciones y lo hizo uno de los grandes técnicos que están de nuestra parte con respecto al fraude electoral, que es Ignacio Gainzarain. Y entonces es interesante porque él dice 50% de abstención. El otro 50% muy reñido, vamos a decir 25 y 25%, o sea, 25 oficialistas, 25 oposición. Ahora, si sumamos 50 más 25, quiere decir que hay un 75% que no quiere el régimen. Pero también ese mismo 75% no quiere esa oposición. Es un análisis interesante que le propongo escudriñar más, porque no se trata solamente de que se vaya masivamente a depositar un voto, porque en las elecciones del 14 de abril el 65% de la población, de los votos fueron para el señor HCR y él no supo cobrar esa presidencia. Doctor Ramos, ¿escuchó la pregunta? Ajá, ¿escuchó? No la escuché muy bien, no la escuché muy bien. ¿Me la pudiera repetir, por favor? Bueno, bien, entonces son dos situaciones distintas. Una, que el fraude en Venezuela tiene características o sea, es inconstitucional, es antiinstitucional. O sea, el fraude es constitucional, demográfico, técnico, electrónico e institucional, por una parte. Por la otra parte, hay un analista que denuncia el fraude conjuntamente con el grupo de Ludwig Moreno, Luis Manuel Aguana, Eric Ekbal, esa gente que usted ya conoce, que hemos entrevistado, que sostiene lo siguiente: 50% se abstuvo, el otro 50% se divide en 25 y 25 porque la situación es reñida entre oficialistas y oposición.
él lee eso como 75% no quiere el régimen y lo lee 75% no quiere la oposición. Considero que es un análisis muy interesante considerando que no tenemos acceso a evadir ni evitar en ningún modo el fraude electrónico. Bueno, el fraude electrónico es básicamente lo que ha estado presente desde hace mucho tiempo en los procesos electorales de Venezuela y que se esconde precisamente tras la ausencia de transparencia que existe dentro del Consejo Nacional Electoral. O sea, eso es muy real. Pero sea electrónico o sea manual el fraude hace ilegítimo a quien lo comete. De entrada, por eso es ilegítimo. En estos momentos, la presidencia del señor Maduro. Ahora, la segunda cosa es muy interesante y es que está demostrando, y creo que en esto ese cómputo está muy correcto, existe un 75% de personas que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela. Solo que ese otro 50% está apático, no tiene esperanza, no ve futuro y por lo tanto no se siente motivado a tomar la iniciativa de oponerse a lo que está sucediendo en Venezuela y por lo tanto lo que va a hacer en un momento determinado es tratar de buscar su solución personal, bien adaptándose a las circunstancias o bien saliendo del país, yéndose del país, que es lo que muchas veces sucede en estas situaciones. Y por eso lo que hay es que provocar también el mensaje de esperanza de que sí se puede y puede tener el pueblo de Venezuela una Venezuela mejor, una Venezuela que sea para todos los venezolanos, no para un grupito de venezolanos que ahora controla el poder. Y ese 75% es importante que se capte para que milite como militantes de una oposición, que darle entonces sentido de que hay una esperanza si verdaderamente se trabaja para cambiar la situación presente de Venezuela por un futuro mejor, por un país mejor, por un país de todos los venezolanos, por un país donde se respetan los derechos humanos, donde el voto del ciudadano se respeta. Y es el resultado, la voluntad real del pueblo de Venezuela. Y entonces tendríamos una democracia, no una fachada de democracia. Doctor Sergio, entonces nosotros podríamos decir que si en Venezuela los ciudadanos no comprendemos que nos estamos enfrentando ante un régimen criminal, dictatorial y a una invasión de una potencia extranjera, y que esa condición de invasión o de invadidos no se puede combatir con elecciones manipuladas, con consejos electorales plagados de miembros en su directiva del Partido Comunista de Venezuela, y que sin entender eso nosotros no vamos a poder lograr combatir como deberíamos hacerlo, con una resistencia activa y en la calle para derrocar a ese oprobio que supone estar ocupado por una potencia extranjera. Exacto. O sea, realmente, cómo se cayó el comunismo en Polonia, en la calle, como lo hizo Solidaridad. Cómo se cayó el comunismo en Checoslovaquia, en la calle, como lo hizo Václav Havel y los opositores que lograron movilizar al pueblo. Cómo se cayó el muro de Berlín. Pues mire, fue a mandarriazo limpio. En la calle, cuando el pueblo se lanzó a la calle
y empezó a derribar el muro de Berlín. Porque las dictaduras no se mueven legítimamente, no ceden sus poderes legítimamente, sino se tratan de entronizar para perpetuarse en el poder. Solamente las personas con un sentido democrático son capaces de jugar la limpieza de la democracia, del cambio de poder, y no solamente eso, sino que el poder tiene un límite, unos límites de tiempo. Fíjense que todas las dictaduras estas nuevas buscan cambiar la constitución para hacer la reelección eterna. O sea, puede reelegirse cuantas veces hay. Eso pasó en Bolivia. Eso lo está haciendo ahora mismo Nicaragua. O sea, para tratar de perpetuarse en el poder. Cuando la realidad de la democracia es que el poder no es una cuestión perpetua, sino es temporero, por tiempo limitado. Porque una de las cosas más importantes del poder es que inicia. Y por eso el poder debe darse con cuentagotas. Por eso la división de poderes que existe en la democracia. O sea, hay una separación real de poderes. Legislatura es legislatura. Ejecutivo es ejecutivo. Judicial es judicial. Y cada uno son independientes del otro. Y se fiscalizan unos a los otros. Ese es el poder real de la democracia. Se diluye. Y no es para que la persona esté como presidenta como lo hacía François Duvalier allá en Haití, el dictador François Duvalier. No, es por un tiempo limitado, porque ese poder puede enviciar a esa persona y puede entonces perpetuarse y transformarse en un dictador. Los poderes tienen que ser diluidos y por tiempo limitado. Si no, corremos el peligro de dictadura, y lo que está corriendo en Venezuela es todo lo contrario. El poder va a ser ad perpetuum, se puede reelegir cuantas veces le dé la gana y es ilimitado. Ahí tiene la ley habilitante. Eso es una ley para convertir en dictador, como si fuera un capitán general de aquellos tiempos de España, con unos poderes omnímodos, capaces de disponer de vida y hacienda como le diera la gana. Eso es todo lo contrario a lo que quiere el pueblo venezolano. Es que todo lo contrario a lo que quiere ese 75% de venezolanos. Esa es lo que llamó una vez Ronald Reagan la mayoría silente. Esta es la mayoría silente del pueblo venezolano, que no quiere ese régimen. Pero esa mayoría silente hay que hacerlos hablar, hay que hacerlos gritar y hay que hacerlos mover para cambiar el destino triste por el cual quieren encauzar los dictadores, nuevos dictadores de Venezuela, este país hermoso, y llevarlos a una dictadura. Hay que cambiar ese destino para llevar a Venezuela a una verdadera democracia. ¿Se puede derrocar a una dictadura de este tipo con estrategias políticas y diplomáticas, como lo están intentando hacer estos opositores burrundanga que tenemos en Venezuela? Bueno, es que todo tiene que ser una combinación, no solamente de las estrategias políticas y de ese otro tipo de estrategia diplomática. Es que tiene que haber la estrategia del activismo en la calle. Porque no solamente la estrategia política que pudieron seguir los opositores como Václav Havel, Walesa en Polonia en su día o en Checoslovaquia, respectivamente, sino fue también su estrategia en la calle. Perdón, creo que, doctor, creo que dice, la pregunta le dice mal. La población mira los problemas sociales que tiene, mira el abastecimiento ahora mismo de productos básicos, elementales. Miren ahora mismo que quiere subir el precio del combustible. Claro. Eso lo sabían desde antes de las elecciones. Claro que sí. Lo que pasa es que formulé mal la pregunta. La vuelvo a formular. ¿Es posible tumbar una dictadura con estrategias electorales? Esa es la pregunta. Las políticas, por supuesto que son electorales. Esa es la pregunta. Las estrategias electorales per se no tumban dictaduras, a menos que esa dictadura
se ha propuesto renunciar al poder y entregar el poder por unas presiones nacionales o internacionales mayores que la voluntad que ellos pueden tener de perpetuarse. Y esas presiones nacionales e internacionales tienen que venir de abajo del pueblo y tienen que venir del pueblo de la calle. Si esa presión no existe, la dictadura no se va. Hace falta, por lo tanto, lo que constituye la desobediencia civil pacífica organizada en las calles, como parte de las estrategias que tiene que tener cuando uno se confronta a gobiernos ilegítimos y dictatoriales. Sí, perfectamente entendemos eso y de hecho es una de las posiciones que hemos asumido como AIRESB, Caminos de Libertad, esa conciencia. Sin embargo, yo quisiera, como se dice, romper una flecha a favor de la abstención en Venezuela, en el sentido que una parte de ese 25%, no voy a decir todo, porque fíjese, un 8%, es decir, los grupos independientes subieron del 3 al 8% y eso es interesante como dato, por una parte. Por la otra, tenemos la situación de que se está incrementando la conciencia que ir a elecciones en Venezuela con ese fraude tan bien estructurado es simple y llanamente continuar a legitimar el régimen, porque ese ha sido el camino que ha tomado la situación electoral. Por ejemplo, en estas elecciones, simple y llanamente, el régimen, al final de cuentas, sumando alianzas, la diferencia de votos y tomó más votos que cuánto había sacado en la presidencial. Por lo tanto, el famoso plebiscito que había planteado el señor HCR se le transformó en agua que se le escurrió, agua sucia que se le escurrió por entre los dedos, mientras al otro justamente pues la prensa española y otras prensas europeas legitimaron las circunstancias. De eso es interesante entonces ver qué se le dice a ese pueblo que tiene esa conciencia de no querer seguir legitimando. Bueno, precisamente lo que ahí es donde está el mensaje de la calle. O sea, el mensaje de la calle es que tú eres ilegítimo y que te tienes que ir y establecer los puntos básicos por los cuales este señor estaba usurpando un poder que le corresponde al pueblo. Y es allí la base de donde, que fue lo mismo que se planteó, o sea, el mismo planteamiento, si lo viene a ver en otras dimensiones y otras circunstancias, cuando el pueblo checo se fue a la calle, cuando los alemanes orientales empezaron a fundar el muro, cuando Solidaridad se lanzó a la calle, o sea, y además hacerle ver al pueblo que el régimen es dañino, porque ahora mismo simplemente váyase usted a cualquier abasto y verá usted la escasez que hay de productos básicos en Venezuela. O sea, es inconcebible. Y eso mismo, por ahí para adelante, podemos sacar infinidades de situaciones. Y esa es la parte de la conciencia de lo que se tiene que provocar dentro del pueblo de Venezuela, que es básicamente el exigir que este gobierno, primero, es ilegítimo y por lo tanto, si eres ilegítimo, te tienes que ir. Y ese es el camino. Exigir la renuncia completa del gobierno para empezar nuevo camino en el país. Porque de todos modos lo que tenemos ahí es una dictadura, a menos que el señor Maduro quiere un día coger su maleta y largarse, como un día el dictador Batista cogió su maleta y se largó. Pero no se largó porque quiso, sino se largó porque tuvo una posición, como se llama, una rebeldía de un pueblo, en su forma y manera en aquellas circunstancias. Lo mismo pasó un día con el dictador Pérez Jiménez, ¿ok? Pues cuando hubo
esa rebeldía en ese momento determinado del pueblo venezolano y tuvo que coger la paleta y la cárcel. Y es que los dictadores no se van por las buenas, los dictadores se van por las malas. Sí, claro, lo que pasa es que... El dictador se va por las malas, no se va por las buenas. ¿Por qué? Porque es como el ladrón. O sea, si usted quiere que salga de la casa, lo tiene que sacar a patadas. Eso es elemental porque él entró por las malas y se quiere quedar por las malas. Y se quiere llevar lo que hay en esa casa por las malas. Por lo tanto, usted tiene la legítima defensa de sacarlo a las malas. Entonces, esa es la situación de lo que en estos momentos estamos viendo en el pueblo de Venezuela. Las elecciones simplemente son shows. Son shows. Y no hay una veracidad, no hay una transparencia. O sea, por lo tanto, ¿cuál es la legitimidad que puede dar esos resultados a estos señores que están ostentando el poder en Venezuela? Ninguna. Entonces, ¿cuál es el remedio que le queda a un pueblo? Pues exigir su salida. Y la estrategia será de acuerdo a las circunstancias que se van suscitando, porque las estrategias dependen de las condiciones que existan en un país determinado. Y hay que acoplarla a esa situación. No, además de eso, nosotros tenemos otro problema, que somos países presidencialistas, que nos hemos acostumbrado a tener líderes y que sin esos líderes pareciera que nos sentimos huérfanos y no hemos logrado entender que en la pirámide de Kelsen el poder radica en el pueblo, no al contrario. Entonces, nosotros tenemos que recorrer necesariamente el camino de concientizar a la gente y hacer que la gente se empodere de ese poder que tiene en las manos, pero que no se da cuenta que lo tiene. Nuestra labor está dirigida hacia allá. Nuestra labor aquí no es tirarle piedra a la oposición, porque nosotros vemos eso como un acto realmente innecesario, porque nuestra labor de abrirle los ojos a la gente se adereza diariamente con las estupideces y ambigüedades con que esta oposición burrundanga en Venezuela, colaboracionista, actúa. Nosotros no tenemos que obligar a nadie a creernos, porque ellos producen todos los días temas que apuntan hacia esa realidad. Entonces nosotros los venezolanos creo que hemos llegado al punto, si no estoy equivocado, en que hay suficientes elementos para estar claros en que en primer lugar en Venezuela existe una ocupación de una potencia extranjera liderada por los hermanos Castro, que obviamente no persigue el bienestar de los venezolanos, y que en segundo lugar tenemos una oposición acéfala que ha perdido el rumbo, por lo menos el rumbo de la libertad, y que solamente cuida sus espacios políticos, sometiendo a los venezolanos a lo que supone el abandono, ¿verdad?, de su dirigencia, en cambio de pequeñas parcelas políticas que solamente benefician sus deseos de poder. Yo creo que esa debe ser nuestra principal tarea, y quisiera que finalmente ustedes nos diera, por favor, un mensaje a los venezolanos para que nos ayudara a entender eso y nos ayudara a sembrar en nuestro corazón la esperanza de que ser libre es un derecho humano y de que ser libre es posible si nosotros lo decidimos. Doctor. Sí, definitivamente. O sea, hay una situación de que cuando ya se confronta a un país, a un estado dictatorial, donde los procesos electorales no responden a esa necesidad, a ese fundamento de que sea respetado el voto, sino solamente es un teatro para legitimizar lo que es legítimo ab initio, pues necesariamente le corresponde al pueblo tomar caminos alternos de exigir la salida de lo ilegítimo, la salida de la dictadura, y eso
esa es la alternativa para lograr el cambio real. Mientras tanto, seguirán trabajando para seguir quitándole espacios a la oposición, ir ganando poderes que cada vez van a ser más absolutos, leyes habilitantes que lo que habilitan es la dictadura, y al final de la jornada tendría el camino desgraciado de tener un país esclavizado. Hay que parar la esclavización del pueblo, sacando a los dictadores que quieren oprimirlo. Y esto se hace como se hizo en Polonia, en Checoslovaquia, en Alemania Oriental, en las calles. Bueno, es que verdaderamente el empeño claro que tenemos que tener también es el de sacar el invasor. De todas maneras, nosotros no solamente, digamos, es el régimen cubano, pues nosotros tenemos una situación compleja con los rusos, bielorrusos, chinos, iranianos dentro del país. Verdaderamente es un poco, digamos, anómala la circunstancia, y sobre todo, pues, nosotros consideramos que es importante ese mensaje que usted nos ha dejado y además es cultivar esa conciencia. También se obtiene alimentando la cultura política, doctor. Bueno, definitivamente alimentando la cultura política. Y quiero traer a colación que también en aquellos casos de Alemania Oriental, en el caso también de Checoslovaquia, en el caso también de Polonia, había un invasor que eran los rusos, y también sacaron a los rusos. O sea, es precisamente el camino para sacar a los ilegítimos y también a los invasores, y dejar a Venezuela libre y soberana de verdad. Y creo que también es importante ese trabajo de casa por casa, cuadra por cuadra, parcela por parcela, para ir ganando conciencia e ir incorporando a ese 75% que ha caído en la apatía, para que se mueva hacia sacar la libertad. Acuérdense que en Gans empezaron por 11 obreros que empezaron una huelga de solidaridad, y al final fue un pueblo que sacó a una tiranía de Charulesky y los rusos invasores. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos regalado esta media hora, esta hora y media de conversación útil y enriquecedora para el beneficio de la conciencia de los venezolanos, en cuanto usted es un ciudadano cubano que sabe perfectamente, en primer lugar, de qué está hablando, porque pasó por allí, y que ve como una especie de déjà vu lo que está ocurriendo en Venezuela, y nos alerta constantemente acerca de los peligros que estamos ocurriendo, para ver si nosotros podemos abrir los ojos y tomar consejos, ¿verdad? Y seguir ese precepto cristiano de abrir los ojos. Oiga, el que tenga oídos que oiga, y el que tenga ojos que vea. Muchísimas gracias, doctor, y que pase usted muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un honor poder estar junto con ustedes. Seguro, y aquí se recuerde que esta es su casa y que usted es parte de este esfuerzo, y que nosotros lo consideramos un bastión importante en esta lucha, y un recurso de consulta constante y permanente para retroalimentar nuestra lucha, que es la lucha de Cuba, porque la liberación de Venezuela pasa necesariamente por la liberación del pueblo cubano, del honorable y noble pueblo cubano. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues. Chao. Bueno, hemos escuchado esta conversación con el doctor Sergio A. Ramos, ¿cómo se llama? Suárez, que muy acertadamente nos acaba de decir, ¿verdad? En palabras más, palabras menos, que
en Venezuela vivimos en una situación en la cual la vía electoral ya no existe. Ni siquiera es que es ilegítima, ni que... No, es simplemente que no existe, porque las dictaduras no se combaten con votos. La dictadura se combate con resistencia, se combaten con determinación, pero sobre todo con coherencia. No podemos andar diciéndole a la gente que no beba con una botella de whisky en la mano. No podemos decir que una cosa es mala cuando no nos conviene y cuando nos conviene es buena. Nosotros, sí, cada uno de nosotros somos nuestros propios líderes y debemos estar convencidos y practicar la coherencia y decidir qué tipo de país y en qué tipo de régimen queremos vivir, en un régimen democrático y libre o en un régimen esclavista y comunista. Blanca. Sí, necesariamente tenemos que pasar por la concientización de qué es lo que estamos viviendo, porque la oposición burundanga realmente oculta la verdad. En ningún momento ha llamado al régimen en ningún momento reconoce que es una dictadura y sobre todo tiene dos grandes olvidos: los presos políticos de Venezuela y el holocausto del pueblo venezolano, que ya va por casi superados, si no ha superado 250.000 de muertos dejados en las calles, madres que lloran sus hijos, esposas, hijos, todo esto solamente para instaurar esa dictadura que necesita del terror, de la mentira y del miedo y de una oposición complaciente para sostenerse. Wilfredo. Mira, nosotros, en verdad, yo dije esto hace rato y lo vuelvo a repetir, nosotros no somos el banquillo de los acusadores de la oposición venezolana, ¿no? Pero sí del régimen y de todo lo que lo sustenta. Nuestra lucha no está dirigida a descalificar a ninguna persona, o sea, de manera personal y perdonen la redundancia. Nosotros solamente condenamos acá la actitud entreguista de nuestros políticos venezolanos, ¿verdad? Que sentados en una mesa como la MUD, de manera ilegítima además, porque nadie ha elegido esa mesa para que sean los dirigentes de nadie en Venezuela. Sin embargo, nosotros, ganados a la idea de que eso se significaba la unidad en el propósito de vencer a esa dictadura, tomamos la decisión de apoyarla. Pero el apoyo a esa mesa de unidad se ha diluido en el axioma y en la incoherencia que supone invitar a los venezolanos a seguir participando en un juego trucado y regido por personeros de aquellos que se supone que estamos compitiendo, ¿verdad? Habiendo dicho esto y dejando esto claro, queremos invitarlos para el próximo jueves a que nos acompañen en Caminos de Libertad. La semana que viene tendremos un invitado de primera, como todos los invitados que tenemos acá, que buscamos siempre la posibilidad de tener mentes claras, con mensajes directos, que les llegue a ustedes con frescura, pero sobre todo con verdad, porque ese es nuestro camino, esa es nuestra misión, decir la verdad, porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libres. Dios me lo bendiga. Venezuela soberana y libre. Un día nos veremos Venezuela soberana y libre, libre del oprobio comunista, libre de la invasión cubana. Dios me lo bendiga.